Hola amigos, mi nombre es Maritza Marian May Mendoza y este es mi proyecto integrador del bloque número 2 de Historia Universal Contemporánea, en donde hoy hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico desarrollado de 1939 a 1945, en la cual tuvimos el enfrentamiento de dos grandes bloques, en la cual está el Eje y está los aliados. El bloque llamado el Eje fue integrado por Alemania, Italia y Japón. Más tarde se le sumaron Hungría, Rumania y Bulgaria, entre otros países. Sus principales líderes fueron Adolf Hitler, Benito Mussolini y el emperador japonés Hirohito. El segundo bloque fueron los aliados. Los aliados en un principio eran Polonia, Francia y Gran Bretaña, pero más tarde sumaron a China, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, entre otros países sin mencionar. Sus principales líderes de este bloque fueron el inglés Winston Churchill, el soviético Joseph Stalin y el estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el francés Charles de Gaulle. La Segunda Guerra Mundial involucró a 23 países y se desarrolló en Europa, África, Asia, Oceanía y en los océanos Atlántico y Pacífico. Se le considera la más sangrienta de la historia universal y la más dramática de todos los tiempos. Fue ganada por los aliados después de 6 años de combates. ¿Sabías que la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939? Así es, cuando Alemania invadió Polonia, como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados le declararon la guerra a los hermanos. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Bélgica, Noruega, los Países Bajos y Francia. Al igual, Italia invadió Albania y Grecia, pero sufrió varias derrotas. Por esta razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. En 1941, la guerra adquirió un giro dramático, ya que Alemania invadió la Unión Soviética. Poco después se produjo el ataque de Pearl Harbor. Japón lanzó su ataque aéreo sorpresivo contra la base militar estadounidense en Hawái. A partir de ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron a Gran Bretaña, que resistía en soledad después de los ataques de la aviación por parte de Alemania. La guerra en Europa llegó a su fin en 1945, cuando las fuerzas aliadas ocuparon Berlín y consiguieron la rendición de Alemania luego del suicidio de Hitler. La guerra mundial tuvo un sinfín de causas. Las principales fueron el descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se le obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamentos. Entre una de las causas también podemos encontrar la ambición de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegurara el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. Recapitulando sobre las causas, podemos encontrar las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano que replicara la gloria del antiguo imperio romano. Además, podemos encontrar las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios que Rusia había perdido en 1918. Estas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler, que selló el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania, más que una causa, fue el detonante.
la chispa que desencadenó este gran conflicto: las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Una de estas fue el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia, Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. Al igual, el resultado de esa guerra dejó que Estados Unidos y la Unión Soviética fueran superpotencias mundiales. Esto provocó que se dividieran en países comunistas y capitalistas. Los países capitalistas son aquellos que organizan su economía y su sociedad en base a los principios esenciales del capitalismo. En cambio, un país comunista es aquel que utiliza un sistema político y un modo de organización socioeconómica en los cuales se propone una sociedad sin clases sociales y sin propiedad privada. Las consecuencias económicas que podemos notar después de la Segunda Guerra Mundial fueron la gran cantidad de ciudades, puertos, puentes y carreteras donde quedaron completamente destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos, lo cual se afectó seriamente la economía de los países beligerantes. Por desgracia, tuvimos varias bajas durante la Segunda Guerra Mundial, la muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles, entre ellos los millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en los campos de exterminio y concentración de Alemania nazi. El Holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. En Japón, miles de personas murieron luego de 1945 afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Al igual, es importante mencionar que hubo muchos desplazamientos migratorios durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente durante el Holocausto. La Segunda Guerra Mundial nos dejó grandes devastadoras consecuencias, las cuales considero que la más importante fue la gran pérdida de vidas humanas en las que pudimos apreciar durante el video. Considero importante mencionar que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas, la cual se creó para mantener la paz y seguridad mundial entre todos los países participantes. Fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, Estados Unidos. Sus principales fundadores fueron Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, Francia, Irán, Canadá, México, Turquía, Australia, Egipto, entre otros países. Muchas gracias por haber visto el video completo y le agradezco su atención. Yo soy Maritza Marian y nos vemos en un próximo video. Bye.